Bueno, vamos a comenzar la mesa sobre patologías auditivas. Vamos a hacer un desarrollo de la problemática. Ah, genial. Sí. Vamos a hacer un desarrollo de la problemática. Sí, habla, se escucha. Sí, perfecto. De la problemática de la discapacidad auditiva. Desde todos los aspectos, desde las patologías, la etiología, las patologías y los tratamientos rehabilitantes. Para comenzar y para unificar criterios, yo voy a hacer un pequeño recordatorio de cómo es el sistema audiológico. Una forma muy básica, muy simple, como la aprendimos cuando estábamos en el colegio secundario. El sistema audiológico es lo mismo que un sistema de audio, ¿no? En la cual están los elementos que permiten la transmisión del sonido. Un equipo de audio un sistema de audio comienza con un micrófono como esto. El micrófono, ¿dónde está? Está en la oreja. Entonces empieza el sistema audiológico desde la oreja. En la oreja hay una caja que es un micrófono, que es la caja timpánica. La caja timpánica. Yo no sé si el tamaño del dibujo es bien o debo ampliarlo. Está perfecto. La caja timpánica es un micrófono, donde hay una membrana que vibra según los sonidos, y esta membrana tiene que tener la misma presión atmosférica de los dos lados. Entonces, esta caja timpánica que está dentro de la oreja, después del canal auditivo, es donde nos rascamos, tiene la misma presión atmosférica porque está conectada por un tubo a la nariz. Entonces, desde la nariz entra aire y permite que esta membrana tenga la misma presión y vibre libremente. Y este tubo tiene unos pelitos que hace que el moco y la suciedad, tiene un poquito de moco para que la suciedad la vaya llevando hacia la nariz. Entonces, esto depende de la presión atmosférica de ambos lados y esto depende de cómo está el abocamiento de este canal a la nariz, de cómo funciona el nasofarinx, la parte de atrás de la nariz, y cómo funciona la deglución, hace que este canal esté libre y no tenga moco, y permita que la membrana timpánica se mueva libremente, de acuerdo a los sonidos que reciba. Esto tiene 3 huesitos que llevan el sonido, y de acá esto pasa del micrófono, seguimos, después del micrófono el sonido entra a un ecualizador. El ecualizador es la cóclea. ¿Se acuerdan los equipos anteriores que tenían un montón de palanquitas que iban filtrando los sonidos? Bueno, quien filtra los sonidos es la cóclea. Ese sonido que entró por el micrófono pasa por la cóclea y de acá sigue el cable del parlante hacia el parlante. ¿Dónde está el parlante? Este cable, ¿cómo se llama? El cable se llama octavo par. Y si esto es un cerebro, el octavo par entra acá al tronco y este es el parlante. Entonces, el cable que pasó por el tímpano, pasó por la cóclea y con los sonidos filtrados llega al núcleo del octavo par en el tronco. Esto es el parlante. ¿Y quién escucha este parlante? El lóbulo temporal. Esta es la fisura de Silvio, acá está el lóbulo temporal. ¿Quién escucha este parlante? El lóbulo temporal.
El lóbulo temporal decodifica estos sonidos, los decodifica y los recodifica cuando quiere hablar y lo envía al lóbulo frontal, para que el lóbulo frontal mande la orden motora a la laringe para que genere los sonidos. Ahora, es importante tener en cuenta que el lóbulo temporal escucha los sonidos, así, y los decodifica. De alguna forma se tiene que ir armando este lóbulo temporal con las estructuraciones subjetivas para que lo decodifique como habla y no como percepción sonora. Y tengan en cuenta que esto está funcionando desde antes del nacimiento, de modo que todos los sonidos que va percibiendo el feto en sus últimas semanas y el recién nacido es lo que va a armar el lenguaje materno. Este lenguaje materno tiene que ver con la lengua. Recuerden diferenciar voz, habla y lenguaje. Entonces la voz es el sonido que emite la laringe. Habla es la repetición de sonidos. Y este habla, que se llama lengua, en la regionalidad tiene características regionales. Nosotros tenemos un habla, una lengua rioplatense que tiene un ritmo y una musicalidad italiana. Así, nosotros hablamos en español, pero nuestro habla canta en tano. Más sí, dale. ¿Tá? Entonces, eso se va aprendiendo desde ese momento. La música también se aprende desde ese momento. Sí, no es lo mismo, la misma calidad o necesidad auditiva de un chico que nació en Japón que un chico que nació en Occidente. Bueno, entonces, estas cosas básicas son lo que quería demorar un minuto. Es sobre lo cual vamos a hablar ahora. No se olviden de la estructuración subjetiva que se da comienza en el primer año de vida. Y eso hace que el chico tenga posibilidad de decodificar la palabra. Con respecto a las calidades auditivas, les recomiendo un tema, que es el tema de la audición útil. Nosotros la audición la podemos medir a nivel de la cóclea y a nivel del octavo par, con las autoemisiones y con esto. Pero cuando uno lo llama al chico y el chico viene, con eso es suficiente para saber que tiene audición útil. El tema es de no embalarse en los grandes estudios cuando sabemos que en algún momento el chico conecta, desconecta, en el momento que conecta y está en la habitación de al lado y viene, o que escucha el televisor de al lado y va, eso es un elemento muy importante para tener en cuenta. Bueno, esto es nada más que una base muy primaria, les repito, es lo que estudiamos en el secundario, para que ahora veamos en profundidad y muy en serio esta problemática de la audición y de las estructuras lingüísticas y del armado del lenguaje. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a estas jornadas para hablar justamente de un tema tan interesante como lo son las hipoacusias. Justamente de las hipoacusias podríamos hablar varios días y de hecho ameritaría que cada ítem que yo nombre sea una charla aparte, pero lo que voy a tratar de hacer hoy en mi presentación es dejarles a ustedes un algoritmo mental para que tengan una idea de cómo abordar las hipoacusias desde las más sencillas y cotidianas hasta las más complejas y poco frecuentes, para tener herramientas diagnósticas y terapéuticas que ofrecer al paciente. Vamos a definir hipoacusia como entonces la pérdida de audición uniobilateral de más de 10 decibeles. La clasificación, básicamente hay dos grandes grupos, las de conducción y las neurosensoriales. Como bien explicó el doctor Massa recién, la parte de conducción es la parte de la audición mecánica, donde va a estar dada entre el oído externo y el oído medio,
y va a transmitir por vía aérea el sonido. Luego, la parte neurosensorial, dada en el oído interno, en el órgano de corte y toda la vía auditiva, que da señales eléctricas. Y las hipoacusias mixtas, que es una combinación de ambas. En las hipoacusias neurosensoriales vamos a ver en una audiometría básicamente que además de caer la vía aérea, que son las cruces y los círculos, también cae la vía ósea. Y en las de conducción, que va a caer solamente la vía aérea y se va a mantener la vía ósea. Vamos a comenzar con las hipoacusias conductivas. Los grados de hipoacusias conductivas pueden ser leve, moderada y severa. Leve de 10 a 30 decibeles, de 30 a 45 moderada y severa de 45 a 60, tomando como 60 una hipoacusia conductiva máxima. Dentro de las etiologías tenemos que pensar en las que son generadas en el conducto auditivo externo y las que son generadas en el oído medio. En el conducto auditivo externo vamos a tener cuerpos extraños, infecciones, estenosis o atresias, y en el oído medio la otitis media aguda, otitis media con efusión, otitis medias crónicas de tipo atelectásica, simple, colesteatomatosa, las malformaciones de cadena osicular o la autoesclerosis. El diagnóstico lo vamos a hacer con la inspección del paciente, los antecedentes que nos refieran, la otoscopía es fundamental, la tomografía ayuda y por supuesto los estudios audiológicos que nos van a haber dicho que esta es una hipoacusia conductiva. Dentro de las etiologías de CAE vamos a tener hipoacusias conductivas leves, generadas por cuerpos extraños, tapón de cera, otitis externa o tumoral, e hipoacusias severas que son generadas por las digenesias auditivas, que pueden ser atresias, o sea, ausencia total del conducto, o estenosis. Tapón de cera lo vamos a diagnosticar mirándolo y el tratamiento es la extracción. Cuerpos extraños, lo mismo, la inspección lo vemos y la extracción es el tratamiento. Otitis externa, vamos a ver el conducto inflamado, la otoscopía, el tratamiento es antibiótico. La micosis se va a diferenciar por las secreciones con hifas y el tratamiento es la extracción y los antimicóticos tópicos. Dentro de las hipoacusias conductivas severas dadas por las digenesias auditivas vamos a tener las atresias, donde hay ausencia total del canal auditivo externo, que puede estar acompañado de un pabellón en forma de canoa, de un pabellón muy rudimentario, como en estos casos, y donde vemos en la tomografía la ausencia total de perforación del hueso timpanal, la ausencia del hueso timpanal que nos genera la ausencia del conducto auditivo externo. O los casos de estenosis, donde el conducto se ha comenzado a formar, pero no terminó de formarse y termina en un conducto filiforme con fondo ciego, acompañado de un pabellón también atrófico. El tratamiento de las digenesias lleva dos partes. El estético, que es la reconstrucción del pabellón alterado por parte del cirujano plástico, y el funcional o auditivo por parte del otorrinolaringólogo. La cirugía funcional hace unos años era exclusivamente la atresioplastia, o sea, generar con una cirugía el nuevo conducto. Es una cirugía complicada que no estaba indicada en todos los pacientes, ya que tendrían que cumplir una lista de ítems de la regla de Schardhofer, porque al estar alterada la anatomía, también hay estructuras nobles que pasan por donde uno debería de hacer el nuevo conducto, como por ejemplo el nervio facial. Entonces era una cirugía que no siempre quedaba como las expectativas del paciente y el cirujano tenían. A veces había necrosis del injerto de piel, otras veces el nervio facial dificultaba la llegada al oído medio, la placa atrésica estaba ligada a la cadena y tampoco íbamos a dar una mejora auditiva. Hoy existen dispositivos implantables osteointegrados que sortean este paso y esta cirugía. La cirugía de la atresioplastia se sigue haciendo siempre que los requisitos sean acordes al paciente, los cumpla y en manos adecuadas y bien entrenadas. Pero si no, el implante osteointegrado es una muy buena opción para el resto de pacientes que no llegaban a cumplir con esto. ¿En qué se basa? Se basa en la base de la osteointegración, la misma que se da en los implantes dentarios, donde un implante de titanio se fija y se osteointegra al hueso y de esa manera
conectado a un procesador de sonido externo que transmite los sonidos externos a vibraciones a través del cráneo, saltea el conducto, que en este caso no existiría, saltea la alteración y llega directamente a la cóclea, que sí funciona dándole el sonido. Este es el procesador del sonido, el pilar y el implante. Y así sería como queda. Hay casos de percutáneo donde el pilar sale por la piel, hay otros casos más nuevos de transcutáneo donde se conecta a través de un imán, y así quedaría con el procesador. Para continuar entonces, las hipoacusias conductivas en oído medio pueden dar hipoacusias conductivas leves a moderadas en los casos de otitis media aguda, otitis media con efusión, otitis media crónica simple, adhesiva o colesteatomatosa. Y las severas por las micromalformaciones de cadena o otoesclerosis que pueden llegar a dar hipoacusias conductivas máximas. La otitis media aguda, que todos ustedes conocen, con un tratamiento antibiótico. La otitis media con efusión es quizá uno de los casos que más podemos encontrar en la infancia entre los 2 y 5 años, mayor incidencia. Como vemos en las imágenes, vemos un contenido en el oído medio, un contenido claro, que a veces puede tener nivel hidroaéreo, como en estos casos, y otras veces retracciones timpánicas. Es la presencia de este líquido estéril detrás de un tímpano sano que puede transformarse en un proceso crónico, a veces peligroso. Los síntomas que dan son la hipoacusia conductiva, la otodinia alternante, una sensación de plenitud en el oído, puede o no tener acúfenos y mareos, y siempre está ausente la fiebre. Normalmente suelen dar hipoacusias conductivas de 30 decibeles, entre 20, 30 y hasta 40 decibeles no más. Vamos a encontrar en el timpanograma curvas planas y reflejos negativos por la ocupación del oído medio. Y el tratamiento es un esquema antibiótico y corticoideo que se puede hacer hasta en 3 series. Si esto no resulta, se puede hacer paracentesis y drenar el oído. Y por supuesto siempre tener en cuenta los factores asociados que llevan a esta patología, en especial en el anillo linfático de Waldeyer con la hipertrofia adenoidea. Si existiera, hay que sacarla. Si después de realizados todos los tratamientos médicos el paciente evoluciona con una alteración estructural o posicional del tímpano que no es efectivo con tratamiento médico, se colocan diábolos o tubos de ventilación timpánica. Pasamos entonces a las otitis medias crónicas simples, que son las perforaciones de tímpano, que pueden ser pequeñas, como en este caso, o totales, como en este, cuya alteración y erosión de la cadena osicular. Las hipoacusias conductivas que van a dar las perforaciones timpánicas también pueden ser leves a moderadas, y si hay alteración de la cadena con alguna disrupción, hipoacusias conductivas severas o máximas. En este caso, por ejemplo, vemos una atelectasia timpánica que erosionó ya la comunicación entre el yunque y el estribo, dando que se adhiera el tímpano al estribo. Y esta es la otitis media crónica colesteatomatosa, donde vemos un colesteatoma de ático. Me pareció interesante esta foto porque si ustedes ven, el resto timpánico está sano. Por eso es tan importante mirar toda la periferia del tímpano. Si uno lo ve rápidamente y ve esto, dice que está sano, pero en el ático tenemos la gran bolsa y la aticotomía, la bolsa de colesteatoma. Las otitis medias crónicas atelectásicas son quizá las más difíciles de tratar, porque son procesos activos, rápidamente evolutivos, que lesionan y agreden mucho las estructuras del oído medio y que no siempre tienen una respuesta favorable a los tratamientos médicos, y tampoco la respuesta quirúrgica que podemos darle siempre fácil. Las otitis medias crónicas simples, el tratamiento es la miringoplastia, o sea, la reparación de esa perforación timpánica con un injerto que generalmente se hace de fascia temporal. Los colesteatomas tienen siempre un tratamiento quirúrgico, o sea, hay que sacarlo, erradicar la patología, en general con mastoidectomía. Y puede haber hipoacusias conductivas en un oído medio sano, que se ve como este, pero tienen hipoacusias conductivas máximas. En estos casos hay que pensar en otoesclerosis o micromalformaciones de cadena osicular, donde la cadena por algún motivo se fijó, como la otoesclerosis, o se alteró la comunicación, una disrupción de cadena por algún otro motivo. Pasamos entonces al capítulo de hipoacusias neurosensoriales. Las hipoacusias neurosensoriales, entonces, va a estar alterada la audición a nivel del oído interno y del órgano de Corti y toda la vida auditiva.
Los grados aquí son diferentes, vamos a tener que las leves son de 10 a 30 decibeles, de 30 a 60 las moderadas, de 60 a 90 las severas y las profundas de 90 en adelante. Cuando no hay nada de resto auditivo hablamos de anacusia. Hay tres grandes grupos entonces para clasificarlas etiológicamente. Las prenatales, que pueden ser en mayor medida las genéticas, sindrómicas o no, y las adquiridas. Perinatales y postnatales adquiridas o hereditarias. Dentro de las congénitas, las prenatales, tenemos en mayor medida las genéticas, en un 60%, sindrómicas o no, las no sindrómicas o aisladas. Ambas pueden ser recesivas, dominantes, ligadas al X o de mutaciones mitocondriales. Las más frecuentes son las recesivas. Dentro de las sindrómicas, las asociadas a hipoacusias neurosensoriales son el síndrome de Alport, Usher, Pendred, Wanderburg y el braquiotorrenal. Y dentro de las aisladas, no asociadas a síndromes, tenemos la alteración de la del gen de la conexina 26 y 30, que es una autosómica recesiva, el genoTOF, el gen TECTA y una alteración mitocondrial que es la A155G, que está asociada a aminoglucósidos. Y una dominante que no está descrita acá, autosómica dominante, sería la otoesclerosis. Y dentro de las no genéticas, las que también están en los factores perinatales, predisponentes a hipoacusia neurosensorial, la prematurez, la hipoxia, la hiperbilirrubinemia, las enfermedades TORCH, las malformaciones cocleares de oído interno y la ototoxicidad. Dentro de las hipoacusias neurosensoriales adquiridas vamos a tener las causas infecciosas, una de las más peligrosas, la meningitis. Las virales como la papera, sarampión, rubiola y parainfluencia. La papera es una de las pocas que puede dar hipoacusia unilateral. Los traumatismos, las enfermedades autoinmunes, la quimioterapia, radiación y ototóxicos. Esto es para tener idea que algunas pueden aparecer tempranamente y otras más tardíamente. El diagnóstico lo vamos a hacer con los antecedentes que traiga el paciente perinatales, la evaluación clínica y otoscópica, por supuesto, una evaluación audiológica completa, de la que yo no voy a hablar mucho porque van a hablar después, tomografía y resonancia para ver la estructura del oído, el peñasco y el nervio auditivo, el laboratorio completo, el estudio genético y las interconsultas por los diferentes síndromes que pensemos. Entonces, ante la confirmación de una hipoacusia neurosensorial por evaluación audiológica completa, vamos a ver sobre la historia clínica, el laboratorio, imágenes y las demás interconsultas. En los antecedentes, entonces, tener muy en cuenta la hipoxia perinatal, hiperbilirrubinemia, bajo peso, en general menor a 1,5 kg, prematurez y las enfermedades TORCH. También el antecedente de ototóxicos. Pedir en el laboratorio. Todo metabólico, por ejemplo, el hepatograma, hemograma, glucemia, urea, creatinina, autoinmune con complemento, FAN y factor reumatoideo, todas las serologías de infecciosas para TORCH, que es toxoplasmosis, el herpes, citomegalovirus, sífilis, el endocrinológico, pedir función tiroidea y orina para ver proteínas y alteración renal. Bueno, entonces acá tendríamos que pedir todas estas serologías para el síndrome TORCH, toxo, rubiola, citomegalo, herpes y sífilis. Una breve mención para el citomegalovirus porque es la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial congénita que puede iniciarse temprana o tardíamente. El diagnóstico se puede hacer hasta el día 21 con el antígeno positivo en orina. 85% son asintomáticos, pero 15% son sintomáticos y de esos 15% sintomáticos es la hipoacusia neurosensorial. Y el 50% de los adultos tiene anticuerpos positivos. Después, en la interconsulta genética vamos a ver que hay hipoacusias sindrómicas, como las autosómicas dominantes, las recesivas y las ligadas al EPKIS. Dentro de las dominantes, el síndrome de Wardenburg, el braquiotorrenal, el Treacher-Collins, la neurofibromatosis tipo 2. Dentro de las recesivas, el síndrome de Usher, que también se asocia a una retinitis pigmentaria que bajará al paciente con ceguera y sordera, el síndrome de Pendred asociado a un bocio eutiroideo y el síndrome de Sjögren-Lund-Nielsen que está asociado a una prolongación del QT. Las ligadas al X del síndrome de Alport tienen alteraciones, además de la hipoacusia, renales y oftalmológicas. Dentro de las genéticas no sindrómicas, la alteración del gen de la conexina 26 es la causa más frecuente de sordera congénita genética pura. Es autosómica recesiva y la mutación más frecuente es la
GJB2, que representa el 80% de las mutaciones de la conexina. Luego hay otra mutación que corresponde a la conexina 30. Y además se describen 100 mutaciones más de este gen. 50% de las hipoacusias prelinguales son por la mutación de este. También está una mutación mitocondrial que está asociada a la hipoacusia neurosensorial inducida por aminoglucósidos. Y el genoTOF, que también es responsable de la neuropatía auditiva, y que en este caso vamos a encontrar una afectación neurológica que va a tener autoemisiones positivas y ver ausente. Dentro de las imágenes vamos a ver que puede haber malformaciones de oído interno que lleven a la hipoacusia, de inicio temprano, como la aplasia de Michael, que es una aplasia total de todo el oído interno, una aplasia coclear menor, la cavidad común, que es una alteración dando en lugar de una cóclea y canales semicirculares, toda una cavidad común. El Mondini, que es una vuelta menos de la cóclea tiene 2 vueltas y media y en el Mondini tendría 1 y media. También hay que tener en cuenta la aplasia del nervio auditivo, cuando vemos un conducto auditivo angosto, con un diámetro menor a 2 milímetros, y lo vamos a comprobar con la resonancia nuclear magnética. Las malformaciones de oído interno entonces también pueden asociarse a síndromes de inicio temprano y de inicio tardío. Y como dije, la resonancia nuclear magnética nos va a dar básicamente descartar si hay o no nervio auditivo. Otra cosa muy importante que nos marca es una hipoacusia generada por meningitis en la etapa de fibrosis de inicio temprano o en la etapa de osificación coclear, que es más tardía. Aquí vamos a ver que una meningitis, aparte de dar hipoacusia, algunas pueden dar osificación coclear. El tratamiento de las hipoacusias neurosensoriales va a depender del grado de la hipoacusia. Casi siempre es con otoamplífonos o audífonos, implante coclear y estimulación y rehabilitación. El implante coclear, las indicaciones son muchas y algunas son controversiales, pero básicamente en líneas generales podríamos decir que está indicado en hipoacusias neurosensoriales severas a profundas bilaterales. La edad también es muy variable. La edad ideal sería en prelinguales hasta los 3 años y en poslinguales puede ser a cualquier edad, siempre y cuando no tenga demasiado tiempo de privación auditiva. Tiene que tener mínimo beneficio con audífonos y no tiene que tener contraindicaciones médico-radiológicas. Por ejemplo, tiene que tener nervio auditivo para poder poner un implante coclear y tiene que tener cóclea presente y permeable. Las expectativas tienen que ser realistas y el soporte familiar y la motivación tienen que ser adecuadas. ¿Qué es el implante coclear? El implante coclear es un dispositivo electrónico de muy alta tecnología que va a transmitir los sonidos externos a través de un micrófono, un procesador muy sofisticado de sonidos que los va a convertir en digitales y los va a pasar a esta bobina externa que los va a recibir el estimulador, receptor interno, que los va a pasar a la guía de electrodos. Entonces tiene su parte externa e interna. La externa, que traduce los sonidos externos en digitales y los lleva a la cóclea no funcionante y ésta los transmite al nervio auditivo. Hoy por hoy podríamos decir que es el único sentido que se puede devolver con el implante coclear. Así se vería colocado en una radiografía dentro de la cóclea todos los electrodos. Los resultados del implante coclear van a depender de muchas cosas, en general de cuándo fue colocado, pre o postlingual, si la implantación fue precoz, de acuerdo a la etiología o los hándicaps asociados, si la rehabilitación tiene que ser intensa con un buen soporte de ambiente familiar, escolar y oralizado. Y como para terminar, y con respecto a los conceptos de esta mesa y de estas jornadas, en cuanto a prevenir, tengamos en cuenta de que existen todas estas patologías y de hacer un diagnóstico a tiempo, asistir al paciente cuando existe esta discapacidad con todas nuestras herramientas diagnósticas y terapéuticas, acompañar nosotros como profesionales los cambios tecnológicos y las nuevas herramientas que tenemos a disposición y acompañar al paciente con discapacidad para que pueda utilizarlas y dejar de ser un paciente con una discapacidad para pasar a ser un paciente normal. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un honor estar en esta casa y haber recibido esta invitación para hablar de un tema que realmente nos apasiona, porque es un trabajo diario que venimos haciendo durante muchos años, desde hace 30 años, y hemos visto en todos estos años una evolución muy particular. Hemos aprendido muchísimas cosas, hemos rescatado muchísimas cosas y sobre todo hemos revalorado y revalorizado la necesidad de trabajar de manera integral. Por eso el título fundamental de esta mesa, que es la evaluación y la mirada integral. Ustedes van a ver, como hablábamos con el doctor Massa, hay puntos que se van a repetir, pero todos lo hacemos desde miradas absolutamente diferentes. Es importante el tema de la hipoacusia porque la prevalencia es muy elevada. De 1 sobre 1000 recién nacidos vivos tienen hipoacusias profundas. Cuando uno habla de una, generalmente piensa, salvo en las malformaciones, como decía la doctora, conductivas máximas que son presentes o otitis crónicas que deben ser equipadas, cuando uno, por la profundidad de la pérdida auditiva, cuando uno piensa en una hipoacusia discapacitante, lo que piensa es en una hipoacusia neurosensorial, es decir, estas que alteran el oído interno y el nervio auditivo, y fundamentalmente en todas las que son severas y profundas, y es decir, son aquellas que en las cuales no intervenimos adecuadamente y tempranamente, vamos a tener una discapacidad importante. En chicos, es importante cómo sube el nivel de niños si nosotros hablamos de chicos que tienen antecedentes de alto riesgo. 1.5 sobre 1000 bebés vivos, o sea, sobre 1000 bebés, tienen hipoacusias severas a profundas. Y ahí es donde tenemos que intervenir. Desde este punto de vista que la doctora habló tan detalladamente, desde lo audiológico tenemos en cuenta siempre las etiologías, es decir, siempre por la posibilidad de apariciones de hipoacusia tardías, siempre por las características que nos van a dar audiológicas diferentes, siempre por las urgencias que tenemos en la intervención, como por ejemplo es el caso de la meningitis. No quiero extenderme mucho acá, es como decía la doctora, para hablar muchísimo. Esto lo puse aquí porque me parece muy significativo. ¿Quién es la persona que deriva? ¿Quién es el principal actor en la derivación de un chico portador de una hipoacusia? El pediatra. Tenemos una ley que es una ley de screening universal que se cumple de manera variable, pero ese es el primer punto de derivación. Fundamental. Otra cosa que señalo aquí es la inquietud y las inquietudes de los padres. Los pediatras, cuando yo comencé a trabajar, tenían una conducta de esperemos, veamos, señora, ya va a hablar. Y entonces nosotros interveníamos y nos llegaba el paciente a la consulta muy tarde y entonces los resultados eran bastante negativos. Entonces es tanta la posibilidad que tiene una madre o un padre o un cuidador de darse cuenta de si un chico escucha en la vida cotidiana, que salvo que tengamos padres muy negadores y muy especiales, cuando una mamá duda, por lo menos duda de su audición, es motivo de consulta urgente. Los antecedentes, como bien Silvana decía, son fundamentales porque nos van a implicar líneas de tratamientos bien diferentes. Trastornos de aprendizaje escolar. Bueno, en la edad escolar muchas veces las hipoacusias pueden jugar un factor, no ser solamente un factor desencadenante, sino sí agravante. Y un punto especial en los trastornos de la comunicación y el lenguaje, que muchas veces, o sea, no solo son generados por la hipoacusia, pero sino pueden subyacer a la hipoacusia, y eso hay que tener en cuenta. En nuestra práctica diaria tenemos cantidades de consultas por niños con retrasos del lenguaje, niños con alteraciones del lenguaje. Entonces, un niño hipoacúsico, sobre un niño hipoacúsico también podríamos pensar en un problema del lenguaje asociado a nuestra pérdida auditiva, en donde no solo la pérdida auditiva es aplicativa de la discapacidad, sino que es multiplicativa del trastorno que se presenta. Básicamente, cuando uno habla y tiene que hablar de la detección de la hipoacusia, hay 4 etapas fundamentales. Una es la del screening, la del tamizaje, para saber si un chico
puede ser plausible de tener una discapacidad auditiva. Y es fundamental hacerlo antes de los 3 meses. Un punto clave y fundamental es la intervención temprana. La intervención. Ante la sospecha de que un chico puede ser hipoacúsico, una intervención temprana y multidisciplinaria es la clave vamos a llamar del éxito en el tratamiento, de alguna manera, éxito lo vamos a poner entre comillas. Esa intervención sobre ese chico me va a permitir hacer un diagnóstico certero, que es una cosa muy especial en los chicos chiquititos. Estamos hablando de niños muy pequeños y en donde vamos a ver que tienen que confluir muchos datos para que nosotros firmemos un diagnóstico de hipoacusia. Para poder diagnosticarla, para poder tratarla, y un elemento fundamental que va a variar de acuerdo a todas las características, que es el seguimiento. Entonces, si yo tengo la palabra clave o la frase clave es la adecuada intervención temprana e interdisciplinaria, fundamentalmente, y esto es algo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, la necesidad de trabajar integralmente en el chico hipoacúsico porque no tenemos otra posibilidad de hacerlo con éxito, darle con el éxito. Entonces, adecuada intervención para poder tener un diagnóstico certero, para poder pensar en todas las posibilidades de tratamiento y fundamentalmente para diseñar un sistema importante de seguimiento. Entonces, desde lo audiológico puramente, yo digo, bueno, adecuada intervención, ¿qué implicaría? Siempre una rehabilitación auditiva temprana, una rehabilitación que acompañe todos los procesos de habilitación del canal auditivo. Es decir, que como decía bien Silvana, lo podemos hacer a través de distintas prótesis. Pero es importante tener en cuenta que si yo sumo mi rehabilitación a la habilitación del canal auditivo, voy a obtener una condición que es una condición absolutamente necesaria, una condición sine qua non para tener un buen desarrollo lingüístico y cognitivo. Pero como vamos a ver, no siempre es suficiente para desarrollar el lenguaje de la comunicación. No quiero ocupar mucho, porque el doctor más allá nos estuvo hablando de esto, pero lo importante es que la indemnidad de todo el sistema auditivo es fundamental para el procesamiento central y el procesamiento de los estímulos auditivos en estas primeras etapas es fundamental. El órgano de escucha no es el oído, el órgano de escucha es el cerebro que codifica, que le da sentido al sonido y al input auditivo que yo tengo. Y de la indemnidad de todas estas características vamos a tener procesos de procesamiento centrales fundamentales. Sin estimulación auditiva, claro es que una estimulación que sea adecuada, que sea temprana, vamos a perder esa posibilidad de capacidad del procesamiento central. Supónganse, en la cóclea, volviendo atrás, en la cóclea nosotros tenemos unas células, supónganse, específicas para la recepción de sonidos agudos en la base y específicas para la recepción de graves en el ápex, en la parte de arriba de la cóclea. Eso va teniendo su correlato a lo largo de toda la vía auditiva, a nivel de los núcleos auditivos y a nivel de, como decía el doctor, del área auditiva cortical. Entonces, esos mapeos, o sea, eso que me permite decir, ay, ¿sabes qué? Este sonido es grave, este sonido es agudo, eso se hace con el cerebro. Y entonces, si yo no tengo una estimulación adecuada, temprana, y decir, no entran sonidos de manera permanente y continua, yo no voy a poder hacer, por ejemplo, esa decodificación básica y elemental para el desarrollo y para la comprensión y para la discriminación auditiva. Entonces, sin inputs auditivos tempranos, adecuados, constantes y eficientes, y esto es interesante, se va a alterar la maduración de los centros auditivos superiores. Y esto es importante porque como muy bien decía el doctor, en la semana 20 de gestación ya tenemos formada la cóclea como las que tenemos en los adultos, con células muy pequeñas, muy pequeñitas, muy poco desarrolladas y que crecen importantemente hasta la semana 30.
todo este proceso se va a ir elaborando, vamos a ir teniendo cambios anatómicos y cambios madurativos hasta aproximadamente los 7 años de edad. Y esto es importante porque no es lo mismo encarar a un niño que a lo mejor no tuvo una audición en la panza de su mamá porque la lesión fue prenatal, en donde no hay ni siquiera rudimentos básicos auditivos, huellas mnésicas básicas de las cuales agarrarse para empezar a trabajar. Y esto es muy interesante porque, bueno, ya por ejemplo también los nervios auditivos, o sea, el nervio auditivo y la inervación de los núcleos, de los núcleos auditivos a nivel del tronco, también están formados en la semana 28, pero el tema es que son tremendamente inmaduros. Y esto es interesante para remarcar porque van madurando con el tiempo y hacen que, por ejemplo, nosotros hasta el año y medio, que es el tiempo de mielinización de esa vía auditiva, le demos a lo mejor un valor clínico diferente a un potencial evocado que está negativo. Sobre todo si hablamos con chicos que pueden tener, y acá vamos con la etiología, un problema asociado o un retraso madurativo conjunto y que convive con la hipoacusia. Entonces es fundamental el respeto del neurodesarrollo en estas etapas y en estas etapas evolutivas y en estas etapas de diagnóstico. Entonces, lo único fundamental es que si yo tengo mucho tiempo de deprivación auditiva, todo este proceso de mielinización, todo este proceso de desarrollo y de maduración se va a ver interrumpido. Todo el neurodesarrollo auditivo fundamental para que este sistema auditivo central se desarrolle va a estar interrumpido. Con lo cual, y aquí vamos con el apuro si uno quiere, es que a mayor tiempo de deprivación auditiva vamos a tener una menor plasticidad neuronal para recuperar la función auditiva. Por eso la doctora Orlando decía que hay periodos muy sensibles. Ni siquiera podemos hablar por la variabilidad con lo que nos debemos manejar en un desarrollo neuromadurativo infantil, o sea, inicial. Ni siquiera podemos hablar de periodos críticos, porque no sabemos exactamente las edades, pero sí de periodos sensibles. Sabemos que si nosotros intervenimos antes, o sea, con una amplificación, antes de los 3 años y medio los resultados van a ser óptimos. Y si no tenemos factores sobreagregados o hándicaps sobreagregados, vamos a tener una buena condición lingüística posterior, cognitiva y lingüística posterior. Un periodo adecuado, entre los 3 y medio y 7 años podríamos estar allí y también vamos a tener buenos resultados. Y en un periodo, vamos a un periodo variable y abierto a partir de los 7 años. Lo importante, hasta largas edades, como vamos a ver. Lo importante de esto es que siempre podemos dar una mano y siempre podemos volver a rehabilitar de algún modo la función auditiva, con las limitaciones que nosotros tenemos, ¿no? De acuerdo al tiempo de deprivación. Expectativas y pronósticos, esto es re importante a mi criterio porque podríamos trazar un paralelismo entre aquella hipoacusia en la que no intervinimos adecuadamente y tempranamente, es decir, pudimos intervenir tardíamente, a aquellas hipoacusias con tratamientos, o sea, con trastornos asociados y hándicaps sobreagregados. O sea, es muy interesante porque la intervención tardía genera una discapacidad que puede, ya les digo, que puede asociarse a chicos con múltiples discapacidades en función de la evolución. Metodologías auditivas, como bien decía el doctor, tenemos en los distintos estadios posibilidades de evaluarlos con pruebas distintas. Timpanometrías si queremos ver la patología de oído medio, otoemisiones acústicas, función de las células ciliadas externas solamente si medimos cóclea. Todo lo que son potenciales auditivos de mediana, de corta y de larga latencia para ver cómo está, y ya les decía aquí, siempre un potencial evocado auditivo hay que verlo desde un punto de vista madurativo y no solo desde un punto de vista auditivo. Y fundamentalmente, diría que abarcativamente, o sea, es fundamental, la observación de las conductas, no solo el cuánto
puede responder un chico a través de este tipo de pruebas objetivas, sino cómo, el cuánto, pero cuánto, el cómo un chico nos está respondiendo. Entonces, esto es fundamental. Cómo nos está respondiendo una criatura, porque sus conductas auditivas van a estar de las manos de todas sus conductas de neurodesarrollo y no podemos dejarlo de tener en cuenta si queremos observar y podemos sellar un diagnóstico precoz de hipoacusias. Entonces, como decíamos, pruebas subjetivas, 5. Bueno, pruebas subjetivas y pruebas conductuales. Pero estas cosas me parecen importantes porque de repente en otras cosas podemos tener puntos en común. Subjetivas y conductuales, como decíamos, pruebas de observación de la conducta, pruebas comportamentales, audiometrías de todo índole en donde requerimos la evaluación y la respuesta del paciente. Y métodos objetivos. Lo importante, cortas, largas latencias. Lo importante de esto que jamás podemos diagnosticar una hipoacusia con una simple prueba de medición. Ustedes en sus consultas deben tener madres que vienen desesperadas porque la autoemisión no pasó y la repitieron y la autoemisión no pasó y mi chiquito es sordo y antes de salir me dieron el manual del libro de sordo. ¿Cómo hago con eso? Entonces, importante. Nunca hacer una sola prueba porque por 1000 razones puede fallar una autoemisión en un neonato. Siempre hay que confirmar todas las pruebas, no hay nada que hacerle, tenemos que confirmar todas las pruebas para tener un diagnóstico, porque es la única manera que me va a permitir evaluar todas las posibilidades necesarias de intervención. Entonces, no vamos a entrar en esto, que la doctora hablaba muy bien, pero una cosa solo quiero marcarles. Cuando yo recibo un audiograma, ¿qué estoy viendo? Hay que acordarse, y ahora Cecilia va a hablar también de eso, que la voz normal, la voz de la conversación está en el orden de los 50 decibeles. Una conversación normal, la voz normal está en este orden. Entonces, ¿qué pasa cuando una criatura empieza a escuchar estos niveles? ¿Qué pasa cuando escucha a estos niveles? No va a escuchar perfectamente, pero de repente yo puedo tener hipoacusias muy leves que se pueden escapar en los screening auditivos y a lo mejor jugar un rol de agravamiento en las condiciones posteriores. Entonces, esto es muy importante. Voz de la conversación a esta intensidad. Entonces, máximas conductivas, esto es importante también. ¿Cuánto dura una pérdida auditiva? ¿Cuál, en función de la etiología, de qué estamos hablando? Y la bilateralidad. No es lo mismo tener una hipoacusia uni que bilateral. Vamos a pasar rápidamente todo esto. Y, bueno, como decíamos, la habilitación y del canal auditivo va a variar tremendamente de acuerdo al grado y al tipo de hipoacusias. Vamos a trabajar con equipamientos osteointegrados en las conductivas, como bien decía Silvana, y también se están utilizando en las neurosensoriales profundas. Pero aquí también hay que hacer hincapié en que no siempre hay que estudiar a cada individuo y sus necesidades evolutivas. Y no siempre, y yo tengo mucho respeto con eso, si hay algún niño que tiene una hipoacusia neurosensorial unilateral y no arroja grandes trastornos, esperarlo y ver cómo evoluciona. Otoampífonos si tenemos neurosensoriales a leves, de leves a moderadas y severas, e implantes como decíamos después. Entonces yo tengo una moderada severa, con un audífono voy a tratar de llevarlo a una conductiva severa, que decíamos entre 60 decibeles. Acuérdense que si yo tengo una conductiva de este tipo que es permanente y bilateral, va a ser tan discapacitante como una neurosensorial en pos del desarrollo del lenguaje. Entonces lo que voy a tener que hacer, voy a equipar con osteointegrados, y lo que sí aquí garantizamos que como solo se necesita y amplificación, llegamos a rangos normales. ¿Qué pasa con las sensoriales? Bueno, si tengo moderadas y severas, voy a ver cómo funciona con audífonos y eso es interesante. Ahora bien, un audífono solo no sirve para nada si no hago una rehabilitación neurolingüística y auditiva e integral de esa criatura. No intervengo de esa manera. Básicamente, entonces, ¿qué pasa cuando tengo una
cosa como esta, muy profunda. Bueno, voy a pensar, obviamente, si yo tengo muy escasa ganancia con los audífonos, como decía Silvana, tengo una neurosensorial bilateral que no tengo cómo subir esa audición a rangos normales, tengo una etiología tan determinante como, por ejemplo, la meningitis, que les diría que desde la audiología es la única urgencia que nosotros tenemos, porque si tenemos una meningitis tenemos el riesgo de una osificación coclear posterior que ya no nos dejaría intervenir ni siquiera con un implante coclear. Entonces, esas cosas son importantes para tener en cuenta. Si tenemos éxito en nuestros implantes, podemos llegar a subir esta audición a niveles muy cercanos a lo que es normal. ¿Estamos terminando? Bueno, importante con esto, cierro acá. No hay ningún equipo más cerrado en cuanto a la necesidad de interdisciplina que cuando tomamos la decisión de hacer un implante coclear. Por muchas razones, y siempre tenemos que tener expectativas reales, porque no siempre un implante coclear es para todos los chicos. Hay que tener en cuenta si tenemos hándicaps sobreagregados, hay que tener en cuenta si tenemos una familia que nos va a acompañar. Cecilia va a hablar de los códigos primarios de comunicación y cómo vamos a desarrollar y esperar que sea su comunicación. Lo importante que el seguimiento siempre tiene que ser muy estricto. Siempre hablamos de la primera etapa de seguimiento en esa etapa de screening, pero un seguimiento longitudinal es fundamental. Generalmente repetamos todas las edades, hitos del desarrollo, cuando tenemos un chico que puede desarrollar una hipoacusia, aunque sea, si no la tiene en el screening neonatal, tener en cuenta los antecedentes y pensar que lo puede generar a posteriori. Y fundamentalmente el soporte, que tiene que ver con estas jornadas, que tiene que ver con el compromiso y con el seguimiento, y ya les digo, con lo interdisciplinario, porque no podemos tener ninguna posibilidad de éxito si no se trabaja entre todos. Bueno, muchas gracias, y este es un escudito, que es el escudito que representa mi hospital, que me pareció muy acabado para terminar esta charla. Buen día, gracias por invitarme, gracias Laurita. Obviamente hay muchas cosas que se van a repetir desde otra mirada, desde la mirada de, bueno, tiene hipoacusia, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos con la criatura? Con la criatura chiquita, con la mediana, con la más grande. Es complicado porque necesitamos que los papás sean los pilares principales, y es complicado porque entre el blanco y el negro hay tantos grises que hacen que la rehabilitación sea 100% distinta en cada chico. Lo mejor que le puede pasar a los nenes con hipoacusia y a sus familias es que todos hablemos el mismo idioma. A veces pasa que pasan por una rehabilitadora, por un médico, no entienden lo que les dijo el médico porque el diagnóstico es espantoso, porque no lo pueden asumir, porque además tienen otros 3 chicos, porque pasan 1.000.000 de cosas en su vida, no tienen idea de cómo seguir. Además hay que hacer... Yo voy más por el lado del día a día, hay que hacer el certificado de discapacidad, hay que sacar la obra social, hay que ver cómo lo cubro, cuántas sesiones, cómo sesiones. Todo eso le complica la vida a la familia. Por lo tanto, lo mejor es que tratemos todos de manejar el mismo idioma. Hay un montón de cosas que no dan lo mismo. No es lo mismo la edad para detectar la hipoacusia, a pesar de que el screening es fantástico. Siguen apareciendo chicos en consultorio con 5 años y... la maestra de preescolar se dio cuenta que es sordo. No va a ser lo mismo que un screening que funcionó. A ver, de hecho, los nenes que tienen prematurez y tienen todo un seguimiento van a tener, dentro de sus posibilidades, un mejor desarrollo que estos nenes que a los 5 años terminan de darse cuenta que es hipoacúsico y le pusieron unos audífonos. No siempre la mejor respuesta es el implante, por más que es lo que hace que la audición cumpla todos los parámetros normales. No es para todos los chicos, no porque no sea la mejor opción, sino porque en algunos momentos de detección tan tardía no es la mejor opción. Y lo importante es, como decía Laurita, que el seguimiento sea óptimo, porque cuando pasa con los nenes con citomegalovirus, van bien, tienen audífonos, está controlado y detectado. De un mes para el otro la hipoacusia puede variar tanto que si no tienen este control con una audióloga que lo siga, con una rehabilitadora que esté atenta, con unos papás que estén atentos, por ahí pasan 4 meses y el nene está con una pérdida que los audífonos ya no le sirven. Entonces, bueno, esperemos
esperar para decidir un cambio de tecnologías tiene que ser el tiempo de espera tiene que ser lo menor posible. Todas estas preguntas nos hacen llegar a que cada chico es diferente, cada familia es diferente, pero que hay cosas que tenemos que tener en cuenta para que no se pierdan las mejores posibilidades para cada chico. El nene que es detectado temprano, que se equipa eficazmente, donde no se pierden estos tiempos valiosos que tienen que ver con el desarrollo en los periodos críticos, tiene muchas más posibilidades de saltear esta discapacidad. Con todas las herramientas en su mano, con una familia que sostiene, con un equipo que funciona, dándole a los papás las herramientas para que ellos sean los principales obradores de que su hijo saltee la discapacidad, se logra. Y son nenes que transitan su escolaridad como un nene más y que obviamente si se sacan el implante siguen siendo sordos y que hay cosas que la distancia, si él habla con distancia, por ahí no las entienden tan perfecto, pero en el 85%, yo diría que en el 90%, pero ponerle en el 85%, funcionan como chicos sin discapacidad. Entonces es nuestra responsabilidad de los pediatras también evitar estas pérdidas de tiempo y no quedarnos en la burocracia que a veces pasa en nuestra bendita Argentina de te doy un implante o te receto un implante y después el otro. O sea, lo mejor es que tengan la ayuda al 100%, y que puedan tener la detección temprana, el equipamiento indicado y la rehabilitación lo suficientemente buena como para saltear esta discapacidad. Las chicas ya hablaron de lo que es la pérdida, de los distintos niveles, si es leve, si es moderada, si es severa. Lo importante también implica saber qué pasa con cada pérdida. O sea, en el nivel de una leve, los problemas son mínimos, pero después esos problemas mínimos que no son detectados influyen en el desarrollo de la lectoescritura, porque no escuchan bien la diferencia entre determinados fonemas que comparten rasgos muy comunes. Ese sería el blanco. En ese blanco y en el negro tenemos la pérdida total. Hay un montón de grises en el medio. Es importante que estos detalles en cada pérdida sean tenidos en cuenta y que los papás puedan saber qué es lo que está pasando en cada nivel de pérdida auditiva de su hijo. Hasta 30 y 60, entre 30 y 60 decibeles pueden adquirir el lenguaje normalmente y capaz pasan desapercibidos hasta un nivel segundo o tercer grado donde empiezan a haber fallas en esto de la lectoescritura o de la comprensión. Cuando la pérdida ya es más de 60 decibeles, obviamente sí o sí necesitan un acompañamiento terapéutico. Y más allá, si la pérdida es mayor, el equipamiento, además del acompañamiento terapéutico, tiene que ser óptimo, porque si no el desarrollo lingüístico no se va cumpliendo con los cánones, digamos, del desarrollo normal. Este dibujo, que es el audiograma de los sonidos familiares, lo que nos representa es, eso que está marcado en amarillo, es el speech banana. Esa zona del lenguaje representa todos los sonidos del lenguaje. Cuando un papá viene a sesión, a inicio de terapia, lo que en general hacemos es marcarles dónde está su audiograma, el audiograma de su hijo, dónde está la audición de su hijo. Y sí, capaz escucha el camión, capaz escucha el piano, capaz escucha el ruido de la aspiradora, capaz escucha un montón de estos sonidos, pero no escucha ni la F, ni la S, ni la sh. Si no escucha esos detalles, por más mínimos que sean, su desarrollo no va a cumplir con el desarrollo normal y neurotípico. El desarrollo del lenguaje necesita ese sustento auditivo. Y principalmente si pensamos que el pensamiento se desarrolla a través del lenguaje y el lenguaje se desarrolla a través de un input auditivo correcto, si no escucha ese pedacito, no importa que escuche todo lo otro. Y a veces nos pasa que se pierden tiempos valiosos en consultas en las que te dicen, no, pero si escucha el ruido del timbre, no, si escucha, no alcanza. Para desarrollar el lenguaje tiene que escuchar todos los sonidos del lenguaje. Parece básico, pero se pasa de largo muchas veces. Cuando la detección de la hipoacusia es eficaz, cuando el equipamiento es inmediato con audífonos, cuando hay un seguimiento audiológico óptimo, a veces nos quedamos ahí y el nene desarrolla el lenguaje perfectamente con una hipoacusia moderada severa y estamos todos felices. A veces no alcanza, como decía la doctora, y el implante
es la condición a seguir para poder darle toda esta audición que no está teniendo. La diferencia básica, que todos ustedes ya la saben, pero que es lo que en lenguaje más bajo por ahí se les explica a los papás, es que si tiene este pedacito de audición, el audífono se lo va a hacer escuchar un poco más fuerte. Pero si todo esto le falta, el audífono no se lo va a hacer escuchar. Entonces, todo esto que le falta es lo que la vaina de electrodos en la cóclea le va a hacer escuchar. Va a reemplazar todas esas células ciliadas que, por el motivo que sea, no funcionan. Y esa vaina de electrodos va a hacer que tecnológicamente haya una ayuda para que puedan escucharlo bien. Obviamente, acá juega muy desde nuestro lado todo lo que es el acompañamiento, porque es una cirugía, porque en general la mejor opción es que sean chiquititos, es operar a tu bebito, es someterlo a una cirugía que, si bien no es invasiva y no es terrible, tiene contraindicaciones como cualquier cirugía, tiene riesgos, y más de nuestro lado de lo terapéutico implica este seguimiento y este acompañar a las familias. Lo óptimo sería que el nene esté en rehabilitación y tenga un acompañamiento y una confianza con su terapeuta, que es la que lo va a ir acompañando para llegar al momento de la cirugía lo mejor posible. Porque no es, uy, es sordo, tiene hipoacusia profunda, hay que implantarlo. Después que lo implanto, empieza el tratamiento. No, la lógica es que todo eso empiece antes, para que las familias tengan las bases, para que el nene esté acostumbrado a la terapia y para que cuando esté encendido el implante arranquemos y no arranquemos de cero a ver cómo nos organizamos para empezar a trabajar. Los candidatos para implante es en niños de 12 meses en adelante, ya lo dijeron las chicas, con pobre beneficio con los audífonos, en sorderas postlocutivas. Obviamente, cuanto más chico es mejor, cuanto más ayuda familiar tiene mejor, cuanto más comprometida está la familia mejor, con implantes o con audífonos. El pilar principal del desarrollo del nene y de la buena evolución es que la familia le dé el entorno comunicativo oral constante. Después del implante viene todo la espera de este mes, en el que recién ahí se enciende y en el que enseguida empiezan a tener unas primeras experiencias auditivas, pero su tiempo de privación hace que no porque le encendieron esté fantástico y empiece a hablar o empiece a escuchar. Hay chicos que no toleran el implante ni bien se lo ponen, que lo usan mucho más bajito, que recién después de un par de calibraciones empieza a subir el volumen o la sensibilidad o lo que les da sonoridad. No todos los chicos se acostumbran rápidamente, y otros que sí, que se los ponen y después no se los puede sacar ni para dormir, y los papás vienen a tratamiento y te dicen tengo que ponerme el reloj a las 3 de la mañana para ir a sacarle el implante porque no se quiere dormir sin implante. Pero no todos los chicos son iguales. El manejo interdisciplinario, como decía Lauri, es importantísimo porque es lo que le permite a la terapeuta. De hecho, entre paréntesis, antes de entrar, ya estuvimos hablando de nuestros pacientes, necesito que le subas, necesito que le cambies. Sin ese trabajo codo a codo de la audióloga y la rehabilitadora se hace más difícil. El trabajo tiene que estar coordinado, se tienen que lograr óptimos planes de calibración y seguimiento para que los chicos puedan estar bien con sus implantes. Lamentablemente, porque es así, no siempre se indican los 2 implantes. Yo siempre digo que si no tuviéramos las 2 piernas, no me pondrían una sola pierna y caminaría cojo. Me pondrían las 2. Antes sí era un solo implante. Ahora, muchas veces, salvando las situaciones puntuales y específicas en las que está contraindicado los 2, por lo que sea, porque el otro lado no tiene nervio, por el motivo que sea, pero cuando sí es indicado que el implante sea bilateral, lamentablemente a veces en este hermoso país en el que vivimos no se indica por otras cuestiones que tienen que ver con la burocracia. Mientras se espera el segundo implante, es importante que los nenes sigan teniendo, si tenían audífono, que lo sigan usando, porque sigue permitiendo que esté estimulado de los 2 lados y que cuando se llegue al segundo implante no se haya tenido además ese tiempo de privación auditiva.
Los implantes facilitan escuchar las consonantes, ya lo dijimos, favorecen el proceso de aprendizaje incidental, porque uno desarrolla el lenguaje a través de algo normal y coloquial, incidental y no tan estructurado. El audífono lo que nos da más partes en las graves, en las frecuencias graves, y nos ayuda a no perder eso hasta que se coloque el segundo implante. Básicamente, si lo miramos desde los niveles auditivos, el sordo es tal y el hipoacúsico es tal otro. Pero en la rehabilitación lo que uno ve es que hay chicos que por su nivel auditivo serían hipoacúsicos, pero siguen funcionando como sordos, porque no tienen su canal auditivo como principal ingreso de sonido. Uno de los máximos en nuestra terapia, lo que te marca es que si no se usa el canal auditivo para adquirir el lenguaje, continúa siendo sordo. Lo que debemos lograr es que funcionen como hipoacúsicos, más allá de que si se sacan el implante no escuchan nada. Pero básicamente es porque el canal más eficiente para la percepción de los sonidos es la audición, no es la visión. Cada chico, dependiendo de su edad, se va a incorporar en distintos programas. No es lo mismo la terapéutica para los nenes chiquititos, de hasta 3 años, que es en base a los principios de la terapia auditivo-verbal, donde la audición es el principal canal para incorporar, donde como escucho lo que estoy diciendo, me estoy retroalimentando y con el modelo correcto puedo ir mejorando, a los más grandes que se incorporan en programas de habilitación auditiva. Le estamos habilitando ese sensorio que tenían con problemas, pero no es su principal desarrollo. El punto es que igual le sirve, porque siempre va a servir tener el sensorio que tenías dañado, habilitado, pero no va a ser el principal. Y esto se va a combinar con la comunicación y el lenguaje que tengan ya incorporado. La lengua de señas, si están en escuelas de lengua oral, aunque no sea terapia auditiva. Todos se van a beneficiar. Lo que pasa es que el punto es saber realmente qué expectativa tenemos en cada uno. Esto más o menos ya lo dijimos. La detección y la identificación temprana de la pérdida auditiva hacen que podamos actuar en consecuencia, que los podamos incorporar en terapias auditivos verbales y que podamos, como ya dijimos, saltear esta discapacidad y evitar todos los procesos que tienen que ver con las escuelas especiales, no porque estemos en contra de la escuela especial, sino porque el chico va a tener una vida más normal. Básicamente eso. No todas las hipoacusias son tan puras y tan limpitas como para que con el equipamiento indicado y temprano y con la terapia podamos salir adelante. A veces tenemos otras patologías que nos van complicando la existencia o simplemente un desarrollo lingüístico complicado como podría tener si no hubiera sido sordo. Antes decíamos que el trastorno del lenguaje era excluyente de hipoacusia. Hoy sabemos que hay un montón de chicos hipoacúsicos que también tienen trastorno del lenguaje y que eso hace que su rehabilitación sea más difícil. Por eso a veces también tenemos muchos nenes habilitados por terapias auditivos verbales puras que son loros y que no entienden nada. Y ella me hace sí, porque muchas veces pasa eso. Debemos encontrar el equilibrio. Tienen que escuchar, pero tienen que entender, tienen que poder pensar, tienen que poder razonar y no solo tener una vocecita linda y poder estar en el jardincito cantando todas las canciones. Bueno, acá faltarían... ¿Qué pasó? Bueno, no sé, faltan unas palabras. No todos los implantes, o sea, el implante nos llega siempre en el momento que sería óptimo, lo cual sería antes del año. Por lo tanto, como no siempre llega antes del año, hay que tener objetivos realistas. Es importante que las familias estén asesoradas, acompañadas y que sepan qué es lo que se va a lograr con este implante. Yo estoy hablando puntualmente de implantes, pero también tienen que saber lo que les va a pasar con audífonos. El punto es que no crean que porque van a escuchar se van a convertir en oyentes, que a veces pasa también dentro de las escuelas. Tiene ya el implante, ¿cuándo empieza a hablar? Y no es mágico. No es instantáneo, no es la solución dorada. Si tiene 12 años y nunca habló, no va a hablar porque le prendamos el implante.
Lo importante es darle una herramienta más y si es más chico, darle la posibilidad de que compense y que logre lo más cercano posible al objetivo de su edad. ¡Uy, no se ve esta! No se ve. Bueno, no importa. En los adolescentes es en el trabajo más difícil porque ellos deben querer tener ganas de tener un implante, porque si no pasa, lamentablemente, lo guardaron en la cajita. Si el adolescente no tiene ganas de tener un implante, por más que nosotros sepamos que lo va a servir, no sirve, porque lo van a usar solo para venir a la terapia o a veces ni siquiera para eso y dejan las terapias. Por lo tanto, cada familia y cada chico son únicos. Todos los chicos con problemas de audición pueden aprender a escuchar y hablar. Cuanto más temprano, mejor, porque el desarrollo va a ser más natural y va a permitir que se puedan incluir en escuelas comunes, que sería como el objetivo más importante a lograr. No porque la escuela especial sea mala, sino porque todo esto que dijimos hacen que salteen la discapacidad. Nada, esto es lo mismo. Este periodo crítico, antes de los 3 años, no quita que el implante les dé beneficios cuando se realizan en la pubertad, pero solo si es capaz de ser proceso activo, o sea, de tener ganas de cambiar, y tener en cuenta que al adolescente hay que poder respetar y tomar el código primario de comunicación y ofrecerle la ayuda como un complemento más, pero no como el principal ni el único. Y el acto del aprendizaje más significativo de la niñez y de toda la vida es la adquisición de nuestra lengua. Una vez que disponemos del lenguaje, tenemos una llave que abre muchas puertas. Por lo tanto, el objetivo que nos tiene que quedar es la detección temprana, el equipamiento. La audición desarrolla el lenguaje. El lenguaje es el vehículo del pensamiento. Cuando tenemos habilitado eso, tenemos habilitado todo. Gracias. Buenos días a todos. En principio quiero agradecer por la invitación y poder compartir con mis compañeras en esta exposición. Para mí es un placer estar aquí. Yo voy a hacer un cierre de esta mesa. Más que nada me gustaría muchísimo compartir con ustedes mi experiencia. Acá, como ven, somos una familia de hipoacúsicos. O sea, mi familia antecedente son todos oyentes. Y mi esposa y mis hijos son hipoacúsicos. Quería contarles un poco cómo fue mi camino con la sordera. Por supuesto que fue mi mamá quien descubrió mi hipoacusia. Cuando yo tenía unos 15 meses, yo vivía en Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Yo estaba jugando, más bien como cualquier niña de mi edad. Y mi mamá llega a mi casa y me dice: "Hola, Flor, acá estoy", lloré. Y yo seguía jugando como si nada. Claro, yo estaba de espaldas a mi mamá. Y mi mamá le dijo: "Esa niña no escucha. Pasa algo porque no escucha". Por supuesto que mi familia y demás, nadie le creyó a mi mamá que yo no escuchaba. Porque era una niña muy despierta, muy vivaz. Vivía diciendo ajo, me reía. Bueno, entonces mi mamá me trajo al hospital de niños Ricardo Gutiérrez y ahí me hicieron las evaluaciones audiológicas y confirmaron la hipoacusia. Una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Y fue un diagnóstico bastante precoz para la época. Estamos hablando hace casi 35 años atrás. Y fui equipada con unos audífonos de Petraca, que eran los primeros que se usaban, que era una caja con un cable y que se usaban con un molde. Que el sonido que te transmitía era horrible porque el micrófono hacía mucho ruido, mucha interferencia. Pero era lo que había para este tipo de pérdida en ese entonces. Y el médico le ordenó a mi mamá que recibiera una estimulación temprana en una institución de sordos. Lo paradójico que quiero contar de este lugar es que voy a recibir estimulación temprana, pero duré muy pocos meses. Supuestamente era una estimulación temprana a través de la audición, pero eran niños que hablaban en lengua de señas, se trabajaba un poco con sonidos, pero la directora de la institución le dijo a mi mamá: "Con suerte, su hija", acá le dijo la frase, porque es esa la frase que le dijo: "Con suerte su hija va a tener la oportunidad de terminar la escuela primaria y realizar un concurso de costurería o carpintería". Bueno, si fuera así, no estaría acá hoy,
Por suerte mi mamá se horrorizó con estas palabras y dijo, no, eso no puede suceder. ¿Por qué les muestro eso? Porque es importante cómo el entorno va significando a ese niño para cómo se va a ir dando su futuro. Entonces mi mamá decidió sacarme de esa institución y enviarme a una escuela común, como hizo con mis demás hermanos. La diferencia es que en ese entonces no había ningún tipo de servicio de apoyo para las personas hipacúsicas. Así que de alguna manera ya tuve que defenderme en la escuela, tuve que sobrevivir pasando por el jardín de infantes, por la primaria y secundaria. Ahora, en ese entonces predominaba lo que era la filosofía oralista. Pero las escuelas de sordos en este entonces, a mi mamá no les convencieron, no terminaron de convencer la forma en la que se trabajaba. Entonces no les quedó otra alternativa que optar por la educación común. Ahora, a la par yo recibía una estimulación una vez por semana con un audiólogo, pero era para hacer lo que era, para poder adquirir el habla a través de la lectura labial, que es un poco lo que se conoce como la terapia oral. Y entonces era la oportunidad que tenía. Como mi audición no era usada, o sea, quiero decir que los audífonos que yo tenía no me servían de ninguna manera para poder recibir el estímulo auditivo y procesarlo como sonido. Quizás por un lado por la limitación tecnológica y por el otro por no haber recibido un método adecuado, porque en realidad hoy sabemos que todos los niños, por más grande que sea su pérdida, pueden hablar y utilizar su audición. En ese momento yo recibí una estimulación para poder aprender a hablar a través de la lectura labial. Entonces mi comunicación siempre se basó en utilizar los labios como mi vía de ingreso de la información. Les voy a contar un poco cuál es la causa de mi sordera. En realidad, en un principio se pensaba que era por una angustia de parto. Luego se descartó después porque tendría que tener otras dificultades que no tengo y porque cuando empecé a formar mi propia familia se continuó con la descendencia de personas hipacúsicas. Y hasta el día de hoy formamos parte de un equipo de investigación y no se han logrado dar con el gen que produjo la sordera, pero sabemos que tiene una alta probabilidad genética. En el caso de mi esposo tiene la hipoplasia de Monnini y en el caso de mis hijos no la tienen, pero también son hipacúsicos como yo. Se fueron dando de diferentes grados, pero desde el nacimiento. Le iba a contar un poco sobre mi experiencia con el implante coclear. Yo usé audífonos durante toda mi vida. Pasé por todos los tipos y modelos de audífonos para la hipoacusia neurosensorial. Nunca hice un uso real de la audición a través de los audífonos. Los audífonos me mantenían de alguna manera conectada con el entorno. O sea, yo sabía que había un mundo de sonidos, de ruidos, pero no podía decodificar el mensaje a través de la audición cuando dos personas estaban hablando. O sea, tenía que acudir a la lectura labial para poder comprender el mensaje. Un buen día decidí, ya grande, ir en búsqueda de una mejor calidad de vida auditiva. Entonces cambié el enfoque de lo que era la terapia. Porque la terapia que yo había recibido la tuve por un tiempo, después la abandoné y empecé a buscar un poco la nueva metodología que se trabaja mucho con la terapia auditiva verbal. Y ahí me di cuenta que los audífonos no me alcanzaban ni lo más potente que había. Me pasaba que yo confundía las vocales, A, E, I, O, U, eran todas iguales, sin lectura labial, digo. Entonces yo sabía que con los audífonos no iba a poder hacer demasiado. Entonces decidí probar por el implante coclear. A los 27 años me pusieron en primero. Y realmente fue una experiencia increíble. Hay un antes y un después realmente maravilloso. Sobre todo con el aprendizaje de lo que es realmente escuchar. Me acuerdo que el día del encendido de mi primer implante,
Cuando me encienden el aparato que es el procesador de sonido, sentí como un murmullo y una radio como desintonizada. Era eso lo que escuchaba ese día. Y me acuerdo que salí del consultorio de mi audióloga, llegué a mi casa y empecé. Estaba preparando un mate, que me gusta tomar mucho mate, y estaba tirando la yerba dentro del mate y ahí empecé a escuchar el sonido que hacía al caer la yerba en el mate. Y yo dije, wow, ese sonido es esto. Yo directamente pensé que no tenía sonido. O pasar el trapo de rejillo a húmedo sobre la mesada, ese ruido fricativo que hace de fricción. Yo pensaba que no lo tenía. Y así con el pasar de los días, el primer descubrimiento fue todos aquellos sonidos que yo creía que directamente ni existían. Nadie me dijo que existían. Entonces realmente fue un gran descubrimiento. Luego con la terapia, la estimulación auditiva, empecé a diferenciar las vocales, a conocer las consonantes, a poder diferenciarlas. Luego vinieron las palabras, las frases, siempre sin lectura labial, hasta poder decodificar en formato abierto, es decir, sin lectura labial y escuchar lo que están hablando sin saber de qué están hablando. Obviamente que eso fue un proceso que duró 1 año y medio, más o menos. Y hoy por hoy eso me dio la oportunidad de poder estar comiendo y escuchando la televisión al mismo tiempo, o ir en el auto escuchando la radio y la conversación de mis hijos, sin grandes dificultades. Eso con los audífonos era imposible de imaginarlo. Estas son las grandes ventajas que me dieron a mí. Tanto me gustó que decidí ir por el segundo implante coclear. A los 30 años recibí el segundo. Y realmente el encendido del segundo implante fue otra experiencia diferente a la primera. Porque como bien dijo Laura, en realidad digamos, el órgano que va a escuchar es el cerebro, no los oídos. Los oídos son una vía que llevan información al cerebro para que el cerebro le dé un sentido. Cuando me encienden el segundo procesador, la audióloga directamente empezó a decirme palabras. Yo tenía apagado mi primer implante, por supuesto. Me dice palabras y yo las iba repitiendo. ¿Y cómo era posible eso? Claro, yo tenía cierta memoria auditiva, gracias al primer implante. No voy a poner en discusión las ventajas que tiene tener 2 implantes. Ya lo acaban de decir. No es lo mismo tener 1 que tener 2. La comparación es la misma de decir ver con un ojo o ver con 2, o caminar con una pierna o 2. La sensación es la misma. Cuando se me termina la batería de un procesador, siento que media cabeza se me apaga, medio campo lo perdí. Así que sabemos que la ventaja, sobre todo lo que es la organización, eliminación en ambientes ruidosos, es muy beneficioso tener 2 implantes. Les voy a contar un poquito la diferencia entre mi historia y la de mis hijos. Cuando yo iba a ser mamá, yo tengo hijos mellizos. Cuando iba a ser mamá, mi gran temor no era tanto la sordera, sino cómo iba yo a hacer el modelo lingüístico para mis hijos, con la voz que yo tenía. Ese era mi temor. ¿Qué modelo le iba a transmitir a mis hijos? Hasta que después de un tiempo de reflexión terminé comprendiendo que lo más importante era, de alguna manera, hacer con ellos lo que mis padres no pudieron hacer conmigo. O sea, ejercer la maternidad desde un lugar con una versión mejorada en relación a la alimentación como padres. Entonces, bueno, ahí es donde se ven los grandes cambios. Por supuesto, la tecnología, la evolución, la terapia, eso ayudó muchísimo. Y entonces, en el caso de mis otros hijos, pasó que tuvieron un diagnóstico muy precoz y, por supuesto, una intervención oportuna, el equipamiento óptimo, porque a ellos no les sirvió los audífonos y fueron implantados muy tempranamente. 1 año de edad, porque tenía una hipoacusia bilateral profunda, y el hermano fue implantado a los 2 años, de un solo oído, porque el otro oído tenía una hipoacusia mixta, que fue equipada con un audífono.
acá lo importante es que el compromiso familiar, porque cuando uno asume la sordera, ya es como que pone manos en acción y se encaminan las cosas para que vaya bien. Los niños van a una escuela común, estudian diferentes idiomas, pero es una escuela bilingüe, tienen inglés, portugués, estudian música desde pequeños. Un poco lo que nosotros no tuvimos como padres era lo que quisimos darles a nuestros hijos. Es un poco eso lo que les comentaba en tema de generar una versión mejorada. Y hoy por hoy tenemos un montón de servicios que ayudan a la inclusión de los niños hipoacúsicos en las escuelas comunes y también ayudas auditivas como los equipos FM que permiten amplificar la audición en la aula y omitir el ruido de fondo. Así que hoy por hoy me planteo eso. Con todo lo que tenemos a disposición, ¿cómo vemos el tema de la discapacidad? Esa es mi pregunta, porque justamente acá, como se planteó en esa mesa, lo fundamental es prevenir, acompañar, asistir, pero sobre todo cuando uno hace un diagnóstico preciso, precoz, hace un equipamiento óptimo, una intervención adecuada, la discapacidad se minimiza o no existe, gracias a todos los recursos que tenemos hoy de trabajar en equipo. Bueno, acá hay una foto de mis hijos en sus terapias y ahí en el colegio, jugando. Una de las cosas que quiero destacar antes de cerrar esta mesa es el mensaje que les quiero dejar a ustedes. Tuve la oportunidad de crear una asociación para padres de niños hipoacúsicos, donde conformamos familias que tenemos niños con hipoacusia de diferentes edades que han transitado por diferentes caminos. Que de alguna manera lo que hacemos es asesorar, orientar y acompañar a las familias nuevas que ingresan con el diagnóstico de la hipoacusia, como para darles las herramientas suficientes y puedan encaminarse. ¿Por qué traigo esto acá? Porque me parece que el mensaje más importante, que un poco lo dijeron así de alguna manera, es importantísimo devolverle el saber a los padres. Yo estoy cansada de escuchar en la asociación a las familias que vienen y dicen, pero no, porque me dijeron que debo esperar un poco más, no, me dijeron que debería esperar para hacer tal estudio. Por favor, sabemos que un mes, 2 meses, años, es clave acá. Cuanto antes detectemos una posible patología como la hipoacusia, que afecta en todos los ámbitos de la vida de ese niño, ante la duda, por favor, escuchemos a los padres. La mayoría de las veces tienen razón. Así que es un poco ese el mensaje que le quería dejar a ustedes. Que, por favor, devolvamos el saber a los padres. Porque esa confianza que le damos a los padres no solamente permite una acción más inmediata, sino también le da tanta confianza que eso es clave para el éxito en el futuro de sus hijos. Eso lo dejo pasar rápido, que son actividades de la asociación. Acá les dejo mi correo por si quieren hacer preguntas, también de la asociación. Así que es muy importante que las familias se contacten con otras familias, porque comparten muchísimo, se genera mucha confianza y se van con muchas herramientas para emprender ese nuevo camino. Así que acá se los dejo y muchas gracias por el espacio. Ahora vienen las preguntas, seguro. Gracias. Bueno, excelente las exposiciones y el remate de esto, ¿no es cierto? Estamos con los tiempos ya vencidos. Yo diría que podemos tomar uno o dos comentarios del público, de nosotros, que quieren hacerle a los disertantes, si no tenemos que ir. Sí, hay algunas preguntas. Gracias. Felicitaciones por la presentación. Mi nombre es María, yo trabajo en el consultorio de alto riesgo del Garraham. Tenemos muchos chicos con diagnóstico de hipoacusia
o con alto riesgo auditivo de que llegamos temprano al diagnóstico, pero después no sabemos qué hacer con el diagnóstico. Algunos de los chicos se equipan con audífonos tempranamente y después no conseguimos dónde hagan intervención auditiva. La mayoría de estos chicos no tiene obra social. Tratamos de armar una red, pero todavía no la logramos hacer. ¿Dónde mandarlo? Los chicos que no tienen obra social tienen la posibilidad de hacerlo a través del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social, que son las pensiones por invalidez. Sí, cualquier persona que no tenga obra social y tenga una discapacidad tiene la posibilidad de tener una pensión por invalidez, y esta pensión por invalidez viene con obra social. Así que ese es uno de los caminos para ir resolviéndolo. Obviamente que lleva unos meses el trámite, unos cuantos, pero eso hay que saberlo y tenerlo en cuenta para ir caminando. Después, bueno, ¿dónde? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Creo que el camino más rápido es desde el Garrahan, es el Roca, el Hospital Roca. Tenemos pacientes, la mayoría de provincia, son pocos los que Claro, claro, sí, sí. En realidad a veces lo que desde los consultorios se les sugiere a los papás es que saquen, aunque sea el monotributo social, el más básico, lo más bajo, lo mínimo que puedan pagar, y por lo menos tener OSECAC en provincia, que no es buena obra social, pero por lo menos con OSECAC estamos un poco mejor que con la obra social que tienen por el ministerio, que nadie toma profe. La realidad es que debería ser la solución, es la solución que como país te están dando, pero no sirve porque nadie atiende por profe, seamos realistas. Nadie atiende por profe. No, entonces el monotributo, el mínimo aunque sea, lo mínimo que puedan pagar para poder tener aunque sea OSECAC o alguna de esas, y están un poco mejor que con profe van a tener la obra social y van a decir no atiendo, no atiendo, no atiendo, no atiendo, no atiendo, se pasan otros 6 meses, un año, el chico sigue con el implante sin rehabilitación. O con con todo. Hola, buenos días. Yo también soy del Hospital Garrahan, soy médica de planta del consultorio de seguimiento de alto riesgo, y les quería preguntar si alguno de ustedes tiene experiencia en equipamiento temprano. No hablo de implante coclear, sino de otoamplífonos, equipamiento temprano en niños aún internados en unidades de cuidados intensivos neonatales, con el diagnóstico precoz de hipoacusia, ¿verdad? Sí. Tenemos, no a lo mejor tan internados, no, porque esperamos que se vayan de alta y ahí intervenimos prontamente para, como decíamos, poder evaluarlos desde todas las áreas y de todas las aristas desde lo audiológico. Pero sí, tenemos equipamientos muy tempranos, y siempre para equipar a esos chicos utilizamos las mismas técnicas de evaluación, las mismas técnicas que nos permitieron acceder a su diagnóstico. Y entonces vamos observando conductas, vamos trabajando y vamos siguiéndolos muy cerquita. Sí, tenemos niños equipados muy tempranamente, y por lo general, ya te digo, de acuerdo a los hándicaps o los trastornos sobreagregados, con buena evolución por lo general. Pero no en terapia, no en terapia. Sí. Y ahí se te complica. Y ahí se te complica. Bueno, en esos casos, mira, el seguimiento es fundamental, y si logramos hacer la estimulación, perfecto, pero no, cuando uno tiene, como decíamos, la certeza de hipoacusia, vos sabés mirar, sabés observar, sabés clínicamente cómo se comporta, cómo es la evolución de un chico normal. La evolución de un chico hipoacúsico se observa con claridad, y ahí trabajamos y ahí intervenimos y tratamos de hacer, dentro de todo lo posible, conseguir los audífonos lo más rápido posible, y nosotros mismos muchas veces estamos tratando de vincularnos en redes como podemos para poder lograr rehabilitación. Pero dentro de terapia no, generalmente esperamos y ahí empezamos a trabajar, pero viste, de manera muy cercana.
Sí, es compleja, la realidad es compleja, es muy compleja. Bueno, el sector público es complejo. Buenos días. Lamentablemente no pude escuchar a toda la mesa porque bueno, soy del interior y venía viajando, pero lo poco que escuché, excelente. Una vez más, un placer escuchar a Florencia. Soy Silvina de Chascomús, Florencia, no sé si te acordás. Y bueno, comentarle a la compañera del Garrahan, Ana María, que en provincia nosotros lo que orientamos es la tramitación del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es del IPS, porque se le facilita a la obra social Guioma, que dentro de todo es la que en provincia mejor cobertura tiene. Así que orientamos a las familias a tramitar el de... No, pero bueno, pero podés tramitar en IPS, siempre que el fisiatra le llena la planilla, nosotros aconsejamos a la familia que también lleve el día del turno que le van a otorgar el CUD, la Junta Evaluadora, la planilla de IPS. Así hacen las dos cosas juntas e inician el trámite lo más pronto posible de la obra social. Perdón, no tenemos más tiempo. Sí. Así que cualquier cosa lo terminamos afuera, ¿sí? Si es alguna pregunta muy puntual. Gracias a todos por estar.